Bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos con el señor Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA Banco Continental. Señor Perea, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Clorinda. Muy bien, empecemos entonces haciendo un repaso acerca, una mirada en el panorama internacional, ¿no? Claro. Se ha hablado de una ayuda, más de 100 millones de dólares, me parece, para el caso de España, por parte de la zona euro. Y ¿esto qué significa? ¿Qué representa? También se han bajado calificaciones por parte de una agencia a bancos. ¿Qué perspectivas tiene entonces la eurozona y concretamente España? Bueno, es la nueva fase, digamos, en la crisis en Europa. Los mercados esperaban que haya efectivamente un apoyo financiero a España, y yo diría que en general la evaluación es positiva de lo que ha salido el fin de semana, ¿no? Por un lado, mata la incertidumbre porque no se sabía, uno, de dónde iban a salir los fondos, y dos, si los fondos iban a ser suficientes como para poder capitalizar los bancos. Y lo que ha ocurrido es que finalmente va a ser el mecanismo de estabilización europeo o el fondo de estabilidad europeo, cualquiera de los dos, que van a dar esta ayuda financiera a España en condiciones ventajosas, lo que supone tasas de interés más bajas que las que hubiera enfrentado en los mercados. El monto es bastante holgado, se les ha dado 100.000 millones de euros. 100 millones de euros. De euros. Entonces, que son 125.000 millones de dólares más o menos, sí. Y te digo que es bastante holgado porque los cálculos de nosotros en BBVA Research, pero vamos a una entidad independiente, el Fondo Monetario, han dicho que más o menos lo que necesitaría la banca española serían unos 40.000 millones de euros, ¿no? Entonces, reitero en lo positivo porque mata un poco esa incertidumbre de dónde saldrán los fondos. Dos, es una ayuda financiera bastante holgada. 3 veces casi lo que están necesitando. Claro, casi 3 veces lo que en principio los estimados sugieren que se necesitaría, ¿no? Y tres, ha sido una ayuda que no va a imponer condicionalidad macroeconómica adicional. Distinta al caso de Grecia, por ejemplo. Claro, distinto a lo que ha pasado en Portugal, en Grecia, ¿no es cierto? Que se les ha impuesto una condicionalidad fiscal, macroeconómica bastante severa, lo que sugiere que España está, digamos, haciendo sus reformas, y lo que requiere es básicamente un poco de liquidez para que el impacto de estas reformas finalmente se refleje sobre la economía, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿y era esperado también la actitud de Fitch de bajar calificaciones a bancos? Sí, bueno, se ha alineado básicamente con lo que otros calificadoras han hecho, y así que en cierta forma no ha sido inesperado, ¿no? Ya los mercados más o menos venían anticipando esa decisión. Como baja la calificación a la deuda soberana, entonces inmediatamente también viene una reducción a las empresas en general del país de origen. Entonces esto era una situación que se preveía, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva de los bancos, en este caso de los bancos más grandes? Esa es una muy buena pregunta, porque nuevamente voy a citar no informes nuestros que pueden sonar un poco intencionados, sino del Fondo Monetario, que salió el informe, reitero, neutrales, que salió el fin de semana. Lo interesante es que marcan una línea muy clara, ¿no? En este informe dicen, mira, las tres grandes instituciones bancarias españolas, hablamos del Santander, hablamos de BBVA y hablamos de la Caixa, que representan más o menos el 47% del total del sistema, no tienen problemas, es decir, podrían incluso aguantar un deterioro económico adicional, porque lo que ha hecho el fondo es simular un escenario en el que la situación se complica más en España, a ver qué bancos podrían aguantar. Estos tres grandes pueden aguantar un deterioro adicional. El problema básicamente es de las pequeñas entidades, las pequeñas cajas, que sabemos hace buen tiempo han tenido problemas y que se está tratando de reestructurar, y en algunos casos buscarle un mecanismo de resolución. Incluso es más, en el caso incluso el Fondo Monetario en este informe menciona que en el escenario más extremo que hemos supuesto, que significa una caída del PBI del 4%, una caída adicional en el precio de la vivienda del 30%, Santander y BBVA no necesitarían capital adicional. Y finalmente destacan que en el caso del BBVA la exposición a créditos inmobiliarios está muy por debajo del promedio del sistema. Efectivamente, pero el nivel de desempleo es bastante elevado, ¿no? Sí, claro, o sea, ese es precisamente parte de la simulación, ¿no? El Fondo Monetario lo que ha hecho es, vamos a ver qué pasaría con los balances bancarios si la economía se recesa más, si el desempleo sube más,
y el precio de la vivienda cae un 30% adicional. Es un escenario de estrés bastante exigente y reitero, bajo ese escenario ni Santander ni BBVA necesitarían ayuda financiera. Ahora, ¿qué ocurre con China y con la India? Bueno, claro, ya ha habido cierta preocupación porque hemos visto, en el caso de India, ya una tendencia a desacelerarse, tiene una serie de problemas en términos de eficiencia de su economía y sobre todo un déficit fiscal creciente. Entonces, esto está generando una posible revisión a la baja en su calificación crediticia y sería, pues, como salió en las noticias, que el primer BRIC, que sería que tendría una reducción en su calificación, ¿no? Porque ellos tienen ya grado de inversión. Sí, sí, ya tienen, entonces pasarían a un nivel inferior. En el caso de China, lo que ha habido es que en los últimos indicadores, los que salieron el fin de semana, en el balance uno podría decir que han venido con cierta debilidad. Y eso va en línea con las medidas que días antes el Banco, en general China adoptó desde el punto de vista monetario, por ejemplo, ¿no? Entonces, se viene internalizando una situación en la que China está desacelerando de manera gradual, pero un poco más intensa de lo que inicialmente se esperaba, y la preocupación es China, que ya es la segunda economía del mundo y ha sido el motor del crecimiento, va a tener un aterrizaje suave o un aterrizaje forzoso. Un aterrizaje suave sería converger a tasas de crecimiento alrededor del 8%. Ahora bien, China tiene mucho músculo desde el punto de vista fiscal y monetario para implementar políticas de estímulo. Entonces nuestros economistas en Asia nos dicen que China puede crecer fácilmente este año un 8%, por supuesto va a depender de la intensidad con la que se despliegue la crisis en Europa, ¿no? ¿Y en el escenario no tan auspicioso? Hace un par de meses hicimos un ejercicio de estrés, asumiendo pues que había una situación más complicada en Europa, y en ese escenario China iba a un crecimiento alrededor del 6,7%. Era un escenario de estrés, no significa que sea nuestro escenario alternativo. Así nos lo remarcaron los economistas de BBVA en China, porque piensan que China tiene mucha capacidad para generar políticas de estímulo. Tiene un nivel de endeudamiento muy alto, muy bajo, disculpa, desde el punto de vista de la deuda pública, lo que le da bastante espacio para generar políticas de estímulo. Si bien tiene un problema de deuda de los gobiernos locales relativamente alta, definitivamente le da espacio aún así para hacer políticas de estímulo muy agresivas. Muy bien, señor Perea, vamos a hacer una breve pausa porque al retornar lo que nos interesa también conocer es en este escenario mundial qué va a pasar con nuestras aportaciones, porque claro, si nos hemos diversificado, también China es importante, ¿no es cierto? Volvemos tras la pausa. Otras declaraciones para hacer una central. Sí.